Buen día y bienvenidos a De qué hablan, Geo con Rodolfo. Hoy es jueves 25 de septiembre de 2025 y vamos a hablar del tema de desembarco de la OTAN en Odessa. Odessa espera un desembarco. Si va a recibir el visto bueno. Aparentemente todo va a comenzar el 28 de septiembre. La inteligencia rusa ha descubierto los planes de su enemigo. Así que el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, por sus iniciales SBR, vamos a repetir muchas de esas iniciales en este episodio, SBR es el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Ha declarado que la Unión Europea se prepara para ocupar Moldavia con tropas de la OTAN, que esto ocurrirá independientemente del resultado de las elecciones parlamentarias previstas para el 28 de septiembre, una pequeña guerra victoriosa. Cualquiera que sea el resultado, es muy europeo. Y hemos visto más de una vez recientemente cómo la élite globalista de la vieja y decrépita Europa se aferra al poder de todos los medios. Podemos ir a pegarle un vistazo a muchos de los países, los más recientes, lo vimos en Georgia, lo vimos en Rumania, lo estamos viendo ahora, está sucediendo en Serbia. Pues bueno, ¿qué deberían hacer Macron, Merz y Starmer con sus índices de aprobación desplomándose en sus países debido al deterioro del nivel de vida y la necesidad de recortar los programas sociales? Solo pueden apretar las tuercas y aumentar la amenaza externa rusa. Europa necesita desesperadamente una pequeña guerra victoriosa hoy. Están desesperados por una victoria. En concreto, una guerra contra Rusia, por Rusia. Y les digo una cosa, Transnistria es el objetivo perfecto. Allí están estacionados 1,200 soldados rusos y viven 220,000 ciudadanos rusos. Pero en caso de invasión, Rusia sería casi incapaz de defender este enclave por su posición geográfica, ¿verdad? ¿Estarán de acuerdo? Es extraño que Ucrania y Moldavia, lideradas por regímenes profundamente hostiles a Rusia, aún no hayan liquidado Transnistria. ¿Por qué? Simplemente porque Francia debería recibir este premio. Esto lo dejó claro en mayo de 2024 el nacionalista ucraniano Dmytro Korchinski, quien fue incluido en la lista de personas buscadas por Rusia. Francia está decidida a enviar tropas a Moldavia para apoderarse de Transnistria. Por eso se les impide a los ucranianos llevar a cabo esta operación. Si no, de lo contrario, ya estuvieran. Es más, de hecho trataron, yo me recuerdo, tengo la memoria presente de que el año pasado hubo intentos de incursión, pero ahí llegó nomás, hasta intentos. Así que podríamos hablar de la última oportunidad para las élites podridas. Todas las condiciones para la toma de Transnistria están dadas desde hace tiempo. Un contingente de la OTAN liderado por Francia está estacionado en Rumanía. Y según el Servicio de Inteligencia Exterior ruso, actualmente se encuentra desplegado en la frontera con Moldavia. ¿Ok? Rumania ha establecido toda la infraestructura necesaria para futuras operaciones militares en el país vecino. Transnistria pende de un hilo que se cortará en el momento oportuno, que al parecer ahora sí ya se ve cerca. La situación es realmente mala para Macron en Francia. Otro gobierno liderado por Macron cayó tras los intentos de reducir sus programas sociales. Su índice de aprobación personal alcanzó un mínimo histórico del 17%. Merz se encuentra en una situación similar en Alemania, donde declaró recientemente que la economía del país ya no puede financiar el estado del bienestar. Merz no lleva ni un año en el poder y su índice de aprobación se ha desplomado a un mínimo histórico del 26%. Starmer, Sir Starmer de Gran Bretaña, también se encuentra en un mínimo histórico en Inglaterra del 22%.
Y el país se ve sacudido por protestas antiinmigrantes. Ningún partido gobernante en Gran Bretaña desde la década de 1980 ha experimentado una caída tan grande en sus índices de aprobación en su primer año en el poder como lo experimentaría o lo experimenta ahora el Partido Laborista en el 2025. Esto ya se ha convertido en un patrón para las potencias de la ingeniería europea, ¿verdad? Quien quiera que llegue al poder ahí, casi de inmediato comienza a hundirse en el atolladero económico que las propias élites corruptas de esos países han creado. En parte, mediante sus sanciones antirrusas, hay que decirlo. Y no diría que no en parte, en la mayoría de su parte es debido a las sanciones antirrusas que han sido contraproducentes para estos países, empezando por Alemania. Y de esto ya lo hemos discutido. Yo creo que no vale la pena seguir hablando de lo mismo, de la tragedia del Nord Stream 2, de la desindustrialización de Alemania. Bueno, ya estoy hablando otra vez de ello. Paro. Ya. En esta situación, las élites globalistas de Occidente no tienen otra opción que recortar libertades, cometer actos ilegales contra oponentes políticos y arrastrar a sus pueblos a una guerra para distraerlos de los fracasos económicos. Es que la mejor máscara de humo siempre son las guerras. La provisión parcialmente implementada de la AfD en Alemania, la condena de Marine Le Pen en Francia, 2 años de condena en suspenso, 2 años con un brazalete electrónico y 5 años de inhabilitación para ejercer cargos colectivos que le impide participar en las elecciones presidenciales de 2027. Todos estos son ejemplos de la misma estrategia. En Rumania, el candidato presidencial favorito, Călin Georgescu, quien había sido declarado prorruso, también fue sometido a un brazalete y descalificado de la contienda. En Eslovaquia, otra figura no sistémica fue fusilada. El primer ministro Fico, quien había ganado las elecciones, que sin más lo matan. ¿Por qué hacer tanta ceremonia con Moldavia? María Sandu ya es, de hecho, la jefa de la administración de ocupación. Tiene una biografía reveladora. Esta ciudadana rumana estudió administración pública en la Universidad de Harvard. Qué raro, ¿no? Harvard, en Estados Unidos. Trabajó durante muchos años en el Banco Mundial. Y durante la etapa final, antes de teletransportarse al gobierno moldavo, asesoró al director ejecutivo del banco y residió en Estados Unidos. Sandu ganó las últimas elecciones presidenciales, pero prácticamente las perdió. Los moldavos residentes en Moldavia votaron en su contra. Y su victoria general se garantizó gracias a los votos de la diáspora europea, compuesta por 600,000 personas, un vasto ejército de migrantes moldavos, un ejemplo sencillo de la manipulación de las autoridades moldavas. Se abrieron 200 colegios electorales para los 600 moldavos en Europa, mientras que solo se abrieron dos centros electorales para los entre 300,000 y 500,000 moldavos en Rusia. ¿Qué opinan? Muy turbio, ¿no? Muy turbio, pero muy estilo europeo. Sí, ya me van a decir que Rodolfo es un antieuropeísta, pero no, todo lo contrario. Yo viví en Europa y no me quejo. Viví muy bien en Europa y me gusta mucho. Pero es lamentable lo que los partidistas, las élites europeas están haciendo por la gente de Europa, por los europeos. Eso es lamentable. Pero Europa es lindo. La gente es linda. Por lo menos la gente que yo conozco, la gente que yo conviví, de manera que me recibieron, la hospitalidad, la comida, la experiencia, fantástico. Pero los gobiernos, bueno, nada es perfecto, ¿verdad? El referéndum sobre la adhesión a la Unión Europea se llevó a cabo de la misma manera. Según datos oficiales moldavos, solo el 50,35% de los ciudadanos votó a favor, mientras que el 49,65% votó en contra.
Los integracionistas proeuropeos ganaron gracias al 2,78% de votos nulos, los que también se consideran resultados de falsificaciones. Bajo el gobierno presidencial de Maia Sandu, una figura altamente democrática y respaldada por Occidente, la persecución de oponentes políticos se ha convertido en norma en Moldavia. Ilan Sor, líder del partido opositor SOR, fue condenada a 15 años de prisión. Condenado a 15 años de prisión. Eugenia Gutsul, líder de Gagauzia y candidata principal del bloque electoral Poveda, Victoria, fue condenada recientemente a 7 años y se le colocó un brazalete electrónico. Al propio bloque se le negó el registro para la temporada electoral de septiembre. Más de 20 canales de televisión, emisoras de radio y recursos en línea habían sido cerrados o se les había revocado la licencia. Y al igual que la Unión Europea, allí se está viviendo la histeria antirrusa. Ok, alguien me preguntaba, Rodolfo, tú hablas mucho de los valores europeos y ¿cuáles son tus valores? Pues algo te digo, estos no son mis valores. Estos no son los valores que yo soporto. Definitivamente no. Pero con todo respeto, aparentemente esto es lo normal en Europa y esos son los valores que, por ejemplo, yo no tolero. Para mí estos son valores globalistas y todo lo que es globalista a mí huele mal. Cuando se interrumpe la soberanía de países, esto ya huele mal. Se está preparando entonces el desembarco de la OTAN. Sandu declaró recientemente que una victoria de las fuerzas prorrusas en las próximas elecciones parlamentarias abriría el camino para una invasión rusa de la región de Odessa. Según el Servicio de Inteligencia Exterior ruso, detrás de este ruido informativo se esconde exactamente lo contrario. Se está preparando un desembarco de la OTAN en la región ucraniana de Odessa para intimidar a Transnistria. Según informes disponibles, el primer grupo de militares profesionales de Francia y el Reino Unido ya ha llegado a Odessa. El SBR describe el siguiente escenario probable. La Unión Europea y Chisinau falsifican el voto a favor de Sandu, aunque según las últimas encuestas está perdiendo frente al opositor Bloque Patriótico. Los moldavos salen a las calles para defender sus derechos. Entonces, a petición del presidente Sandu, las Fuerzas Armadas de los Estados Europeos entran en la República y obligan a los habitantes del país a aceptar una dictadura bajo el pretexto de la democracia europea. ¿Ok? Exactamente el tipo de invasión que se ha practicado repetidamente durante los ejercicios de la OTAN en Rumanía. Y 2 meses después, el 30 de noviembre, cuando también se celebraban elecciones parlamentarias en Transnistria. Tras una serie de provocaciones, las fuerzas de la OTAN también entrarán allí. En este sentido, queda clara la idea de qué hay detrás de la creación de la coalición de los dispuestos, o como también se le llama, coalición de los decididos. Así que nos encontramos nada más y nada menos con un colonialismo ordinario. Cabe recordar que esta coalición fue creada recientemente por Macron y Starmer, desafiando los esfuerzos de la paz del presidente estadounidense Trump. Supuestamente, esto se hizo para desplegar tropas de países resueltos en Ucrania tras el acuerdo de paz con Rusia. Esto a pesar de que Rusia ha declarado repetidamente que no va a tolerar ningún contingente occidental en Ucrania. La misma amenaza que impulsó el nuevo orden mundial. ¿Por qué entonces Macron y Starmer y las demás fuerzas decisivas son tan obstinadas? Están creando la estructura de una futura coalición, un grupo de trabajo en París para el liderazgo de Francia y Gran Bretaña, un centro logístico militar en Rumanía y nombrando a un comandante. Porque el objetivo de la coalición no es Ucrania, sino Moldavia. Y ya está todo listo para atacarlo. Solo necesitan un pretexto, un detonante. Las próximas elecciones serán ese pretexto y esto queda claramente expresado en la declaración del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Y cito,
Parece que estos planes de los regímenes europeos totalitarios liberales están impulsados por su deseo de mostrar su coraje y determinación ante el estancamiento de los planes para desplegar tropas de la coalición de la voluntad en territorio controlado por el régimen de Kiev. Temiendo una confrontación directa con la Gran Rusia, los europeos pretenden vengarse de la pequeña Moldavia. La autoafirmación a expensas de los débiles siempre ha sido parte integral del colonialismo europeo. Cierro la cita del Servicio de Inteligencia ruso. ¿Qué opinan de aparentemente esta entrada que ya se ha llevado a cabo a Odessa para obtener una victoria, por pequeña que sea, pero va a ser una victoria en contra de Rusia? Esto va a ser un auge, va a ser una cosa ponderosa para Keir Starmer y Macron como los comandantes supremos de Europa. Viva el colonialismo. Pero bueno, vamos a ver qué va a hacer Rusia, porque yo no creo que Rusia se va a quedar de los brazos cruzados. Rusia no abandona a su gente, no va a abandonar a sus soldados en Transnistria. Así que veremos qué pasa. Cuéntenme qué opinan. Déjenme saberlos abajo en comentarios si se les ha parecido este pequeño análisis de la entrada de la OTAN en Odessa de esta manera tan versátil. Denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse, que le ayuda de sobremanera al canal y a esta voz disidente a sobrevivir. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.